Ya saben que desde Guadalajara Media estamos muy comprometidos con la situación que atraviesan los municipios ribereños y muy preocupados por el trasvase Tajo Segura. Hoy tenemos novedades sobre este asunto y no son buenas. Por eso vamos a hablar con Miguel Ángel Sánchez Talavera, técnico de la Asociación de los Municipios Ribereños. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Desgraciadamente vamos a hablar de una noticia que no es buena, no por ser esperada es buena, y es que han mantenido una reunión hace unos minutos, hace unas horas, en esa comisión de explotación del trasvase Tajo Segura, y el trasvase vuelve a funcionar. Sí, lo más destacado es que la pisonadora se vuelve a poner en funcionamiento. Ahora mismo se han aprobado automáticamente 38 hectómetros cúbicos más para trasvasar, que sumados a los 98 que están allí ya almacenados, pues nos da una cifra ya bastante alta, ¿no? Y lo que es peor, es decir, el embalse de la Bujera teóricamente va a empezar a funcionar en los próximos días, con lo que el Ministerio está exultante porque puede trasvasar a todo trapo, a todo lo que dé el trasvase, y sacar el agua corriendo de entre Peñas y Buendía. Van a trasvasar, según sus cálculos, unos 80 hectómetros cúbicos al mes, con lo que aproximadamente en 2 meses y medio se habrán llevado de entre Peñas y Buendía 200 hectómetros cúbicos, es decir, prácticamente todo lo que ha entrado en este año hidrológico, en este episodio de lluvias de los últimos meses, ¿no? Un auténtico desatino, una auténtica una situación anacrónica de gestión que habla muy mal del Ministerio de Transición Ecológica y que deja a las claras que no le importa absolutamente nada a este gobierno en España la situación del Tajo ni la situación de la cabecera. Esta situación deja a la cabecera completamente tiritando, si no llueve, de cara a los meses a los que vamos a ir, a los meses de verano. Es decir, la historia se vuelve a repetir una vez más. Sí, porque el esquema de funcionamiento del trasvase no se toca, es decir, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene en sus manos, el Gobierno de España tiene en sus manos cambiar el modelo de funcionamiento del trasvase, y es muy sencillo, ¿no? Ya se ha comprobado desde el año 2014, que empezó a funcionar el famoso memorándum, que esto lleva a la sobreexplotación a la cabecera del Tajo y la mantiene en el 25%. Ahora mismo entre Peñas y Buendía almacenan el 34% de su capacidad, unos 884 hectómetros cúbicos. Como digo, están previstos trasvasar más de 200 hectómetros cúbicos, y la previsión del Ministerio es que a final del año hidrológico, a finales de septiembre, haya unos 600 y poco hectómetros cúbicos. Es decir, lo mismo de siempre, llevar a la situación de gestión total, de una gestión al límite entre Peñas y Buendía, y sin importarle absolutamente nada que estemos a las puertas de Semana Santa, que estemos a las puertas del verano, que sea importante para los municipios ribereños y para el propio Tajo que haya agua almacenada en la cabecera, y sin importarles tampoco, lo que es peor, la ley. La ley, el Ministerio de Transición Ecológica no la está cumpliendo, porque la ley de montes decía, en la última modificación de las reglas de explotación del trasvase, decía que el agua almacenada en la cabecera del Tajo y prevista para trasvasar se debe mantener preferentemente en los embalses de cabecera para facilitar y promover su desarrollo económico. El Ministerio no, lo que quiere hacer es llevársela toda a la cuenca del Segura para tener, como en otras ocasiones, almacenados 250 hectómetros cúbicos allí, dejar aquí entre Peñas y Buendía en el límite de 400, 500, 600 hectómetros cúbicos, tener allí garantizado los usos, los recursos, la economía, mientras aquí nos quedamos prácticamente en cueros y sin capacidad de desarrollarnos. Esto sucede en la España de 2021, dictado por una política de aguas que es más propia de los años 60 del pasado siglo, totalmente anacrónica, y que choca frontalmente con un ministerio que dice llamarse de transición ecológica y del reto demográfico, y lo único que hace es sobreexplotar unos territorios de España para favorecer a otros. Esto hace que de alguna manera se quede un poco en agua de borrajas un compromiso previo que parecía que había de buscar una solución acorde a las dos partes, para que los ribereños no siempre fueran los paganinis de esta situación. ¿De alguna manera se sienten decepcionados? Totalmente, es decir, ahora mismo el Gobierno de España debería darse cuenta que el modelo, como digo, del siglo pasado no funciona en el año 2021.
La cabecera del Tajo debe gestionarse de una forma interanual, no solamente para garantizar los intereses y los derechos de los municipios ribereños, sino también para garantizar el caudal ecológico del río aguas abajo. Pongo un ejemplo: han entrado 174 o 180 hectómetros cúbicos en el mes de febrero en la cabecera del Tajo, en Entrepeñas y Buendía, y hacia Aranjuez han ido solamente 12, es decir, aproximadamente el 60% de lo que marca la ley. El Gobierno de España tiene mucho que hacer. Hay en marcha una modificación muy timorata de las reglas de explotación, no es suficiente, pero el Gobierno de España tiene que modificar el modelo global de gestión del agua en la cabecera del Tajo y en el propio Tajo. Ahí está el plan de cuenca, que tiene que entrar en vigor a principios del año 2022, pero también en el Segura. En la cuenca del Segura, lo repetimos y lo decimos muchas veces, no se está cumpliendo la ley de aguas. La ley de aguas, en su artículo 60.3, dice que todos los usos del agua en España, en primer lugar, es el abastecimiento y en segundo lugar otros, entre ellos el regadío. En la cuenca del Segura, primero está el regadío y luego está el abastecimiento, y para eso tiran del Tajo. Que cojan y pongan orden también en la cuenca del Segura. No ocurre. Lo venimos repitiendo desde hace años, desde que estamos como invitados, con derecho a voz, pero sin voto, en la Comisión del Trasvase. Pero desde luego el Gobierno de España tiene mucho que hacer y no está haciendo absolutamente nada. Al contrario, lo que está haciendo es remar para los intereses de la cuenca del Segura. Ojo, no de la cuenca del Segura, que tiene reservas muy importantes almacenadas en embalses, también están en Castilla-La Mancha, pero sí que está remando a favor de intereses, a lobbies privados muy concretos del sindicato de regantes del trasvase Tajo Segura, por un motivo que se escapa a nuestra valoración. Desde luego no es acorde con un modelo avanzado y un modelo normal de gestión de las aguas, no solamente en España, sino en toda Europa. Se dio un pequeño paso teniendo ustedes presencia en esa comisión como invitados, como bien dice, con voz pero no con voto. Yo no sé si es extremadamente frustrante acudir a estas reuniones, a estas comisiones. No sé qué cuerpo se le queda a usted. Bueno, el cuerpo se queda un cuerpo bastante revuelto, ¿no? Es difícil entender cómo todavía en España, en el siglo XXI, un país moderno, un país que fue ejemplo de modelo de gestión hidrológica para todo el mundo. El modelo de gestión en España se exportó a todo el mundo antes de los años 50, como todavía siguen anclados en postulados que hayan sido superados por las políticas internacionales de agua, ¿no? Estamos en un modelo de cambio climático, de escasez de aportaciones, de ahorro de recursos, de optimizar estos recursos y, sobre todo, lo que nos dice la Directiva Marco Europea, que es la recuperación de los ecosistemas a ellos ligados, ¿no? Tenemos en Entrepeñas y Buendía probablemente el segundo humedal más importante de Castilla-La Mancha, que son los embalses de Entrepeñas y Buendía. Tenemos aguas abajo un río Tajo que está muerto, como digo, que está prácticamente muerto, fundamentalmente en el tramo de Volarque hasta Aranjuez, y de Aranjuez hasta Toledo es el Jarama, y lo que pasa por Talavera también es el Jarama, y ahora un poco más del Alberche. Y desde luego el cuerpo que se te queda es un cuerpo bastante raro, porque te das cuenta de que ahora mismo, con estos esquemas de gestión y con estos modelos, tanto técnicos como políticos, no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Y estamos anclados en una situación anacrónica y que desde luego no es nada buena, ni siquiera para el Tajo, ni siquiera para la región de Murcia o Valencia, ni tampoco es buena para España, ¿no? Porque realmente lo que se tendría que estar trabajando ahora es por cambiar el modelo de gestión. Lo hemos planteado en la comisión. ¿Por qué vamos a gestionar Entrepeñas y Buendía en 600? Si la podemos gestionar igual en 1.000, 1.200, 1.500 con beneficios para todos. Y desde luego es bastante frustrante, pero también hay la voz de los municipios ribereños tiene que estar ahí, la voz del Tajo tiene que estar ahí, y aunque sea duro, y aunque sea una voz contra 12, y que bueno, muchas veces cuando hablas te bajan la mirada, apagan las cámaras, o hay que estar ahí, decir las cosas claras y decir que lo que están haciendo está mal, como lo hemos dicho esta mañana, y que tienen que ir pensando en cambiar el modelo de gestión, porque la realidad es muy tozuda y así no se puede seguir mucho más. Y la realidad nos indica que más allá de la lucha del bienestar o del progreso de un territorio frente a otro territorio, está en que a este paso, corríjame si me equivoco, es que vamos a acabar con el río Tajo, nos vamos a quedar sin río. Bueno, el río Tajo está acabado ahora mismo, es decir, el río Tajo es un río que está muerto. El río Tajo no solamente, como decía, la cabecera del Tajo, la cabecera de cualquier río es la garante de los caudales y de la vida del río aguas abajo. Cualquier río, es decir,
Se coja el Duero, se coja el Guadalquivir, se coja el Ebro, cualquier río de España, no hay excepción, ¿no? Pero el Tajo ahora mismo está muerto, ¿no? El Tajo, que en el año que tengas una cabecera comprometida, que, como decía antes, que todo lo que ha entrado este invierno esté comprometido en un trasvase que se va a ir durante 3 meses, que se dice pronto. Probablemente a principios de junio se hayan ido aproximadamente unos 220, 250 hectómetros cúbicos. Una ciudad como Guadalajara consume unos 6-7 hectómetros al año. Hagamos la división, estamos hablando del consumo de 30-35 años que se va a ir en 3 meses para que esté almacenada allí para cultivos excedentarios y para que se haga negocio con el agua, ¿no? Aguas abajo nos encontramos con un río que en Aranjuez no tiene prácticamente caudal y que en Toledo es una cloaca a cielo abierto y en Talavera está parado, ¿no? Entonces, un río muerto, el Tajo ahora mismo está muerto. Lo que se tendría que hacer es que el gobierno de España dedicara recursos al mayor atentado medioambiental que ha ocurrido en nuestro país, que es la muerte de un río, ¿no? Hay otros, está las tablas de Daimiel, ahí está Doñana, pero la muerte de un río como tal solamente ha ocurrido en Europa, en el Tajo. Y eso debería ser la prioridad del Ministerio de Transición Ecológica y no estar parapetándose en leyes aprobadas por otros gobiernos cobardemente y no estar de alguna forma también eludiendo el problema y mandando la pelota para más adelante. Desde luego, el Tajo está muerto y la cabecera la quieren tener muerta, ¿no? Porque no es de recibo que de cara al verano, cuando sabemos que el año tan malo que hemos pasado en todo el país y que necesitamos de alguna forma tener todos nuestros recursos disponibles para aprovecharlos y para poder salir a funcionar, que se nos vacíe la cabecera del río y que no pase absolutamente nada. Y ese agua no es necesaria ni segura, ni para beber ni para regar. Es simplemente para mantener determinados negocios y determinado poder político. Y desde luego ese agua se va a quedar la mayoría embalsada en embalses del Segura, en el Cenajo fundamentalmente, y aquí estaremos siempre viendo cada mes cómo baja el nivel de entre Peñas y Buendía 1 o 2 metros, ¿no? Esto es totalmente intolerable e insostenible. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Sánchez Talavera, miembro de la Asociación de Municipios Ribereños, técnico que acude a estas reuniones a veces frustrantes, pero necesaria su presencia, como bien decía, y la voz de los ribereños tiene que estar ahí. Muchísimas gracias por atendernos, por adelantarnos esa información y seguiremos muy pendientes de todo lo que tenga que ver con el trasvase. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de otros asuntos que tienen que ver también con la actualidad de la jornada.